Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Dominicanos, todo el territorio de la República, en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy lunes 24 de marzo del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat, Anita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pinto. Muy buenas, Roger. Buenas las tengas, Leopoldo. Buenas dentro de las circunstancias, ¿verdad? Sí, dentro de lo que pueda. En el día de hoy tengo que tomar un minutito para recordar el 23 de marzo de 1903, que fue el aniversario ayer. Y eso es a propósito de que mi abuelo, de quien yo recibí el nombre y el apodo, junto con otros muchos presos políticos, estaban ahí en la fortaleza y en la torre del homenaje, en las mazmorras del gobierno de entonces, que era de Horacio Vázquez. Entonces ellos lograron, con la ayuda de personas que estaban fuera, desde luego, tomar la fortaleza. De ahí tomaron la ciudad de Santo Domingo y de ahí cayó el gobierno de Horacio Vázquez. Eso fue una lucha muy sangrienta y se perdieron muchas vidas. Pero la República se ha pasado la vida así. Sobre todo esa etapa fue de mucha precariedad institucional. Los gobiernos duraban meses. Y después vino una dictadura de 32 años. 100 años se cumplen exactamente, ¿verdad? Es Sí, un centenario. Un centenario. Así es. Exactamente. Es decir, que es una fecha de conmemoración. De conmemoración solamente porque cumple un año más. Y a mí me gusta mencionar esto porque tengo que reivindicar una calificación que casi todos los textos que he encontrado le dan a los presos políticos y engloban a mi abuelo ahí. Le dicen que eran los lilicistas que estaban presos. Y es una injusticia meter a mi abuelo en ese saco porque Lili estuvo a punto de fusilarlo en una oportunidad junto con el general Tilo Patiño en Santiago, y el anecdotario de Lili recoge cómo la viuda de Ulises Francisco Espaillat fue que le salvó la vida a esos dos condenados, a quienes había rechazado Lili a todas las apelaciones que le había hecho la sociedad de Santiago, hasta que vio a la viuda de Ulises Francisco Espaillat que venía a arrodillársele. Entonces él le dijo: yo a usted no le puedo negar nada. Y así salvaron la vida. Entonces, a quien estaba condenado como estuvo por estar precisamente luchando contra Lili, que le ven a decir que estaba preso los lilicistas, no, ahí el gobierno de entonces metió preso a todo el que le adversaba. Eso era así. También tenemos que presentarle excusas a los teleradioyentes porque se volvió a presentar este viernes la misma falla que la semana anterior. Por cierto, este sábado pasado se presentó el programa del otro viernes, y entonces para este sábado se presentará el del viernes, que no se presentó, también con el doctor Casal Victoria. También tenemos que felicitar al amigo Rafael Flores Estrella, que completa y absolutamente. Roger y yo fuimos a invitación de él a acompañarlo en el lanzamiento de su candidatura, y como inicia el trayecto. Todavía no lo ha lanzado, pero ese es el inicio, ¿no? Le deseamos mucha suerte. Toda la suerte que se merece. Y también tenemos que decir que para esta tarde estamos invitados a participar en un coloquio
en la librería Cuesta sobre la guerra en Irak. Y por último quería mencionar algo que todos los que vieron la entrega de los Oscars tienen que haberse percatado por la forma contundente que se expresó el señor Michael Moore con respecto a la guerra. Michael Moore es el autor de este libro que yo les mostré que había traído de mi último viaje a Estados Unidos. Y ahí él, desde luego, enfrenta al gobierno de Bush de una manera muy radical. Porque ese es él, Michael Moore es así. Es muy polifacético, Sí. Él es guionista de cine, él es entrevistador de radio, él es 10 cosas al mismo tiempo. Muy Pero inteligente. bueno, ahí se manifestó en la noche. Vamos a ver la lanzó. nuestra agenda. La guerra de Bush contra Saddam Hussein, a la que precisamente Michael Moore hace todas esas críticas que bien se merecen. ¿La guerra es por la paz o por el petróleo? Bueno, no aparece. Es una pregunta que va a seguirse debatiendo hasta que llegue al final el asunto. Ya vimos que están repartiendo contratos, ¿no? Para la reconstrucción. Sí, ya hace rato que estamos en eso. Grado a grado, dicen que hubo concurso, pero no hubo ninguno. Porque Que la suerte que tiene los norteamericanos, el el vicepresidente vicepresidente. Cheney, porque su siempre empresa sale, ¿verdad? Qué fue suerte favorecida y, Siempre coge en el el billete. sorteo. No aparecen a las armas de destrucción masiva hasta que parece que ya comenzó a picarle ese titular. Y hoy en la mañana, desde anoche, está saliendo una información de que las fuerzas de la coalición han capturado un lugar al sur de Irak en donde se cree que habían estado almacenadas armas de destrucción masiva. Creo que es una evidencia. De que Pero sí las fíjate que tienen. ellos se cuidan de decir que todavía no Sí. pueden, sino que eso es una percepción que ellos tienen, ¿no? A lo mejor es el laboratorio del doctor Y la Collado que estaba ahí. percepción es del aparato propagandístico. Sí. Estados Unidos teme guerra larga y peligrosa. Así parecen todos los síntomas, evidentemente. Irak está No, sorprendiendo. tú sabes que a mí me preocupa eso. A mí también. No, desde todo por punto muchas de vista. razones, mira, no porque el señor ¿cómo es? No, pero- Subsecretario de Estado, ¿cómo se llama? Bolton. Bolton, que fue a Israel, que allí anunció que después de Irak venía Siria y venía Irán. Y decir que el solo hecho de que ese señor haya ido y haya dado esa declaración, le quitaba absolutamente toda sustentación legítima en términos de defensa a eso que se está haciendo. Eso, la agresión a Irak, si hubiera sido motivada y sustentada en hechos, en pruebas, Y que como no se reacción. esperaron, no se quisieron esperar porque no se podía dejar que trabajara la comisión de inspectores, porque la comisión de inspectores probablemente iba a descargar a Irak y le iba a quitar entonces toda base a la acción de guerra que estaba preparada de antemano para hacer lo que el señor Bolton ha ido a anunciar a Israel. Después de Irak viene Irán y viene Siria, y yo le agrego, y viene Arabia Saudita, porque esa campaña que hay ahí en la televisión norteamericana contra Arabia Saudita no es por nada. No es por nada. Bueno. Además de eso, coincidencialmente han caído algunos proyectilitos en Irán y en Siria. Por Un cierto, autobús lleno de sirios. Cayó también un proyectil en una refinería que está en la entrada donde estaba, en la zona de Basra, ahí, Sí, en Basora, inmediatamente cerca de detrás, Basora, ¿no? detrás de la frontera. La coalición de los dispuestos, los willing, como le llamamos, ¿no? Sí, bueno, Sí. esa es una buena traducción. Sí. República Dominicana se adhiere a la coalición anti-Irak, nuestro país, a la vanguardia. Sacerdote critica apoyo de Hipólito a los Estados Unidos. Bueno, queremos aprovechar que ahora no solamente fue que apoyamos, sino que estamos en la lista de la coalición de los willing, que nosotros traducimos como los dispuestos, ¿no?
aunque en el léxico del presidente Mejía esto tendría otro calificativo. Pero queremos reiterar la posición de este programa. Nosotros estamos por la paz. Nos duelen los muertos iraquíes, nos duelen los muertos norteamericanos, entre los cuales ciertamente van a aparecer muertos dominicanos. Nosotros no queríamos esa guerra y no queremos esa guerra. Y queremos la verdad. Ya que se inició la guerra, ahora queremos la verdad. Para que mañana podamos hacer justicia. Si no nosotros, que Dios le tome cuenta a los responsables de todos los muertos que va a haber con motivo de esta agresión. Y hay que decir que se nos han olvidado, se nos han ido olvidando los muertos de Afganistán. Porque esa fue una campaña que se hizo bajo un control absoluto de la prensa. Allí casi no había información de nada. Había unos partes de guerra que se daban en Estados Unidos. Y eso era lo que salía en los periódicos. Pero quiero decirle que escuché al presidente Bush reclamar trato humanitario para los presos de guerra. Y estamos de acuerdo con el presidente. Y con la Convención de Ginebra. Y estamos de acuerdo con que se cumpla todo lo que es civilizadamente acordado entre los hombres para dejar de ser animales. Pero, no puedo olvidar, porque está todavía muy reciente, la forma en que fueron llevados y tratados los prisioneros tomados en Afganistán. Los talibanes. Los pseudo, ¿no? Llamados talibanes. Todo el que estaba del otro lado, en su país, peleando contra el que llegó invadiendo a su país, era talibán. Era talibán. Fue hecho prisionero, se le ponía una capucha, se le posaba de manos y de tobillos y se le llevó, incluso ahí están todavía en Guantánamo. En Guantánamo. Ese es el trato humanitario. Yo creo que hay que poder dar para poder esperar. Reclamo que le han hecho el concierto de países más conscientes de las situaciones que se derivan de los conflictos armados, como son los europeos, sobre el trato a los talibanes, a los llamados talibanes, o reputados de ser talibanes, que los Estados Unidos en una ocasión llegó a rechazar diciendo que ellos no tenían que acogerse al convenio de Ginebra. Sí. Y eso fue publicado. Pero fue que ellos le negaron a los que combatían del otro lado la condición de soldado de su país. Ellos decían que esos no eran soldados. Y que por tanto no podían ser favorecidos con la convención. Bueno, hay muchas maneras de cómo... Así. Mientras tanto, también hay que decir, Roger, que parece que lo que está sucediendo en la frontera con Turquía no va a ayudar tampoco a la campaña de Estados Unidos. No, indudablemente que el conflicto... La última información que yo tuve era que habían incluso vuelto atrás los turcos respecto de su autorización del uso de la frontera turca para que las tropas de Estados Unidos pasaran. Del mismo modo, los Estados Unidos se han negado a que tropas turcas pasen hacia el territorio de Irak. Entonces ahí se acabó el entendimiento que había, según la última información que tuvimos en la televisión. Y evidentemente se ve cómo se está desplazando los equipos pesados que ya habían trasladado a las bases en Turquía, ¿no? La coalición, particularmente los norteamericanos, que son quienes tienen las bases en Turquía, y ya lo habían sacado por el Mediterráneo para llevarlo al Golfo Pérsico, Mientras tanto, quisiera mostrar algunas fotos. Estas son fotos de satélite. Fíjense cómo desde un satélite se puede identificar con toda claridad los edificios. Quiero decirle que no quise traer tanto material, pero hay otra, en otra página interactiva de uno de los periódicos electrónicos, están incluso los edificios que usted lo ve hasta con los árboles. Es decir, la tecnología de satélite
que debe ser un instrumento valiosísimo para fines de planificación y para cosas positivas, bueno, aquí se está utilizando para destruir. Vamos a ver, hasta un día, yo no sé cuándo es que el hombre va a recapacitar y decidir que todo lo que ha empleado o lo que piense emplear para seguir matando, lo utilice para salvar las vidas, para combatir las enfermedades, combatir el hambre, mejorar la condición de vida de la gente. Y quizá dejemos de pelearnos unos con otros, no sé. Bueno, ojalá y llegue eso algún día. La humanidad nunca ha podido superar ese estadio de conflicto. Los bombardeos y el avance sobre Bagdad. Dice, Bagdad está en llamas. Un diluvio de bombas. Cae Basora y se rinden 8.000 soldados, dice este titular. Eso fue desmentido inmediatamente. Completamente. Y no han aparecido los 8.000 soldados tampoco. Aquí está, dice el Nacional del Sábado, Irak desmiente entrega de división. Ahí se rindieron unos cuantos. Y además se confirmó, porque yo vi en una rueda de prensa de anoche, cuando un periodista le preguntaba al general que estaba llevando la rueda de prensa, que por qué no se habían producido las deserciones masivas que se habían producido en 1991 y que se habían anunciado que se iban a producir ahora y que no se habían visto por ninguna parte, lo cual confirma que no fue cierto la entrega de esa división. Entonces él dio una explicación ahí. Muy vaga, y elusiva. Pone que hay cosas que no se pueden, no se pueden dar respuesta ni explicación. Me dieron en la cara. La CIA revela que con los bombardeos mataron al vicepresidente Ezar Ibrahim. Bueno. Irak desmiente la entrega de la división. Sí, pero también dice por ahí el mismo reportaje que mataron a otros altos dirigentes iraquíes. Eso no sé, yo no he visto confirmación. No, al contrario, he visto a varios altos dirigentes y líderes iraquíes participar en reuniones, porque vi el jefe del ejército con el secretario de Relaciones Exteriores, he visto a Tariq Hasif, he visto a grupos de los el mismo Hussein en dos ocasiones. Esa primera incursión iba dirigida a matar a Hussein. De acuerdo a informaciones que el gobierno de Estados Unidos dijo que había recibido de inteligencia, que le llamaron como una ventana de oportunidad. Y aquí se la pusieron calva, apruébenla o aprovechenla. Y entonces iniciaron inmediatamente el ataque con misiles dirigido ahí a esa reunión. Y ahí parece que sí produjeron estas heridas o bajas que no se han confirmado. Lo que no se ha, definitivamente no lograron fue matar a Saddam Hussein. Se dijo que estaba herido, que muchísimas cosas, muchas versiones. Incluso se cuestionó la idoneidad de la fílmica que había pasado. Sí. Pero volvió a hablar a salir, entonces... ¿no? Y hubo que confirmar los expertos en la voz, que esa era la voz de él, etcétera, ¿no? Bien, todas estas cosas se están dando a la luz de la información y la desinformación, sobre todo lo último. El embajador de Irak en las Naciones Unidas denuncia la falta de condena de las Naciones Unidas a la agresión de los Estados Unidos o de la coalición contra Irak. Y yo agrego... Es cierto, porque es una violación al derecho internacional. Eso cae en el plano de un delito. Y eso se lo habíamos advertido. Habíamos dicho, Estados Unidos no puede hacer eso porque se va a colocar en una situación de actuación al margen del derecho internacional público. Ahora, si como no les importó pasar por encima de la ONU ni por encima del Consejo de Seguridad, también les importa pasar por encima del derecho internacional público, entonces estamos caminando un sendero sumamente peligroso. No queremos vaticinar nada, pero eso es lo único que se puede decir de esta situación absurda que ha emprendido el gobierno de los Estados Unidos. Y ha contado, desde luego, con la anuencia o la indecisión del señor secretario general de las Naciones Unidas, quien retiró a todo lo que era personal de las Naciones Unidas, incluyendo a los inspectores, desde el mismo territorio de Irán,
de Irak antes de que los Estados Unidos siquiera pronunciara que ya iba a iniciar las operaciones. Pero Estados Unidos ya había avisado. Que sacaran el personal. Bueno, lo que pasa es que le avisaron a él, saca tu personal, sí, que vamos para allá. Y él sabía que era verdad que iban para allá. Pero yo recuerdo otra situación muy conflictiva en África, que las Naciones Unidas tuvieron que enfrentar, y en donde pudieron sí establecer cuál era en realidad el rol de las Naciones Unidas. Pero para ello tuvo que perder la vida el señor secretario general de las Naciones Unidas entonces, Dag Hammarskjöld, que fue el conflicto en el Congo, cuando asesinaron a Patrice Lumumba. Le sabotearon el avión. Exactamente. Entonces, ahora, hay una realidad. Él se arriesgó y fue porque él se sabía que había una situación de extremadamente delicada. Es un sentido de responsabilidad. Y además hay que decir lo siguiente: el Papa le ordenó a sus representantes que se quedara ahí. Ahí está, el Vaticano. Sí, en Bagdad. Sí, señor. Cuba y Rusia están ahí. Además, están los reporteros ahí. Todo el mundo. ¿Por qué no podían estar los inspectores para que le dieran un testimonio a Naciones Unidas de lo que estaban viendo? Porque es cierto, aquí estamos frente a una actitud ambivalente Completamente. de parte de una pieza clave del tinglado del derecho internacional, que es el secretario general de las Naciones Unidas. Él debió, aunque él ha mantenido una posición en materia del proceso hasta su punto final de apego al respeto del derecho internacional, ahora en este momento clave, pues falla. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Bien, pues vamos a seguir la agenda, amigo Roger. Bueno, protestas contra la guerra es el siguiente punto. Las protestas se tornan violentas. Por segundo día consecutivo, millones de personas en todo el mundo salieron a protestar contra la guerra en Irak. Protestas continúan por todo el mundo. Gigantescas manifestaciones contra la guerra en Europa. El mundo vibra de indignación. Hay también que decir que las protestas también se produjeron en los Estados Unidos. ¿Y de qué manera? Y esto es una cosa curiosa. Por el internet me llegó esto. ¿Ustedes saben qué es eso? Una oferta de que me compre una máscara antigas. Miren ahí la máscara. Parece que todas esas compañías que hacen promoción internacional de cosas no saben detectar dónde es que uno está, aunque deberían saberlo por la dirección electrónica de uno, ¿no? El DO quiere decir Dominicana. Bueno, me está mandando esto, quiere decir que eso está circulando en los Estados Unidos. Están haciendo negocios con el temor a una alarma o a un atentado con gases. Ahora, yo quiero decir que el pueblo de los Estados Unidos se tiró a la calle y ha estado protestando. Y fíjese esto, por ejemplo, los protestantes o los manifestantes en todo aquí está, a todo lo largo y a través de la nación, tratan de detener el desenvolvimiento de los negocios, la normalización cotidiana, sí, sí, del desenvolvimiento cotidiano de los negocios, como decir, no está pasando nada, que siga todo como estaba, pero los ciudadanos norteamericanos no están en eso. No le quieren dejar pasar eso por debajo de la puerta al gobierno. Esas manifestaciones, además, están acompañadas de cosas como esta. Este es un artículo, bueno, aquí están, estas son manifestaciones en Nueva York. Mire eso. Nueva York, decenas de miles. Sí, señor. Decenas no, cientos de miles. Cientos de miles, bueno. Imagínese la historia.
Sí, eso en la En calle de Nueva Nueva York, York. que Bueno, fue pues, donde tuvo lugar, aconteció el atentado más. pero esto se produjeron manifestaciones en el mundo entero. Pero es importante mostrar las que se produjeron en los Estados Unidos. Ahora, fíjense cómo sigue la cosa. Miren ese titular. Dice, ¿qué compañías van a poner o a recomponer otra vez a Irak? Recomponer a Irak es reconstruir a Irak. O sea, el negocio de reconstruir a Irak. Entonces aquí salen detalles muy interesantes. Porque aquí se ve una foto. ¿Usted ve esa fotografía? Donde se ven unos operarios. Dice ahí, Halliburton construyó un complejo en Continental Bay, Cuba, para los prisioneros de Afganistán. O sea que hasta ahí fueron a hacer negocios. Las construcciones donde están metidos los prisioneros de Afganistán, que todavía los tienen ahí. En Guantánamo. Sí, en Guantánamo Bay. Las construyó Halliburton, la empresa del vicepresidente Cheney. Pero además, yo saqué otro artículo donde está detallado, no es en este mismo, donde están detalladas las compañías y todos los negocios que hicieron y han estado haciendo con el gobierno de los Estados Unidos, y señala quiénes son sus representantes políticos, o sea, quiénes son los que influyen para que le den los contratos. Claro, que en el caso de Halliburton se sabe que es el mismo vicepresidente de los Estados Unidos. Óigame, eso es muy grave, eso es sumamente grave. Y a mi modo de percibir esto es que todavía es peor cuando a países como el nuestro, que está en una etapa tan convulsionada en términos de su identidad moral, el paradigma de todas sus acciones políticas, económicas, que son los Estados Unidos, en la dirección del Estado, evidencia una conducta de esta naturaleza para funcionarios del más alto nivel de la administración pública. ¿Qué le vamos a dejar entonces a los que estamos, a los paisitos que estamos en los otros? Bueno, entonces la geografía. relación muy clara, Roger. Aquellos son los maestros, nosotros somos los discípulos. Nosotros vamos a aprender el mal ejemplo que nos están dando desde los Estados Unidos. Por eso nosotros aquí desde esta tribuna, que está comprometida con la democracia y la libertad, y por eso lo decimos todos los días, estamos preocupados con las distorsiones que se están viendo en la cúpula del gobierno de los Estados Unidos. Ahí sacamos también, y lo llegamos a mostrar ya hace ya un tiempo, los vínculos de los distintos funcionarios del gobierno del presidente Bush con la Enron, incluyendo la propia familia del presidente Bush. Entonces hay una serie de funcionarios, todos ligados de alguna manera u otra a la Enron, al extremo de que el señor Procurador General de la Nación, Ashcroft, tuvo que inhibirse de actuar en el expediente porque él aparecía como ligado a la Enron. Para no hablar del caso del secretario del Ejército, White, que pasó de un escritorio ejecutivo de Enron a la función de secretario del Ejército. Ese es el caso de Enron, el escándalo más grande de la Bolsa de Nueva York y el impacto más negativo que ha tenido la economía de los Estados Unidos, peor que lo de los atentados del 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque le ha restado confianza a las actividades especulativas de la bolsa en todas partes, hasta que no se resuelva lo que pasó ahí en Nueva York. Entonces, así es como van las cosas. Pues pasamos al punto de la resistencia iraquí contra la coalición. La resistencia iraquí frena a la coalición. Estados Unidos reconoce que al menos 10 Marines han muerto y 14 han resultado heridos. Irak no teme otro frente, es decir, que se abra otro frente en el norte. Los iraquíes vuelven en lugar de salir. Sí, eso es interesante. Interesante. Sí, que muchos iraquíes que estaban fuera de su país, en lugar de quedarse fuera, han regresado.
no se ha producido lo que se esperaba, que los que están salieran despavoridos hacia las otras fronteras adyacentes. Pero hay que decir también que se están produciendo señales un poquito, como diríamos nosotros, indicadoras de que la moral del combatiente de la coalición, para usar el mismo calificativo que les dan a ellos, pero básicamente son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con el hecho que se produjo con el atentado a la Granada. Del señor. Sí, yo saqué la última información sobre eso. Y lo que dice en ese informe es que ese sargento era musulmán. Lo pusieron así en el informe, sí, pues allá muy distante para no destacarlo demasiado, pero ya en la televisión se había mencionado. Y ustedes recordarán que nosotros lo habíamos dicho aquí, que uno de los aspectos más peligrosos, conflictivos, polémicos de esta guerra era su ámbito religioso. Que en la medida en que el gobierno de Estados Unidos ha dado una connotación religiosa a la acción de guerra, estaba pisando un terreno sumamente delicado que se iba necesariamente a retroalimentar hacia lo interno de los Estados Unidos y a provocar situaciones conflictivas dentro de los Estados Unidos. No se nos pasó por la mente que podía darse ya un caso en las mismas filas de las Fuerzas Armadas. Recuerden que el veterano aquel de la guerra de Tormenta del Desierto, que acompañado de un jovencito de 17 años, el famoso francotirador, tuvo en jaque a Washington y al mundo durante casi 2 meses, matando indiscriminadamente a todo el que se le ponía por delante. Resultó ser un veterano de la guerra de Tormenta del Desierto, pero también resultó ser un miembro de la Nación del Islam, que es la organización de los negros que se han convertido al islamismo, o sea que son musulmanes en los Estados Unidos. Ahora resulta que se dice que este señor, el sargento que provocó el atentado contra sus propios compañeros, mató 1 y dio 13, es de una militancia, o por lo menos una convicción musulmana, pero hay que suponerle entonces una militancia en la Nación del Islam. Bueno, es indudable, ¿verdad? es indudable que sí. Pero es extraño, porque yo siempre recuerdo a un personaje que no puede escapar a la memoria de ninguno de nosotros por ser un símbolo de dignidad, aún dentro del medio tan oscuro en que se desenvuelve o se desenvolvía su actividad profesional, que es a Mohamed Ali, boxeador, campeón mundial de los pesos pesados, que era musulmán, y sobre la base de sus creencias musulmanas, él se resistió a ir a la guerra de Vietnam. Y a fin de cuentas le fue reconocido jurídicamente de que tenía validez su argumento, de que no podía ser enviado a matar, a combatir gente, a combatir al frente, ni matar a otras personas, porque el Islam se lo prohibía. Por eso yo me encuentro un poco cuestionable que este señor pertenezca a esta creencia religiosa y que haya tomado esa, a menos que no se haya producido una situación, además ahí. Roger, sí, nosotros los cristianos tenemos el mismo compromiso. Tenemos el mismo compromiso, eso es verdad, y a veces incurrimos en ello. Nosotros tenemos que admitir que en el ámbito de lo que se llama la fe cristiana hay mucha lasitud con relación a todos esos principios. Uno de ellos es no matarás. De modo que si fuéramos a cumplir eso, entonces todos nosotros tendríamos que decir, no podemos ir a la guerra. ¿Por qué? Nosotros tenemos esta fe que dice que nosotros no podemos matar.
pero Estados Unidos tiene la fe cristiana. Así es. ¿O Así no? es. Así es. Así es. Aún adelante. Víctimas de la guerra. Un padre reprocha al presidente Bush porque su hijo ya murió en la guerra. Su hijo único. Su hijo único. Óigame, a mí me preocupó porque yo tenía entendido que había una disposición o alguna legislación que impedía reclutar a los hijos únicos para mandarlos a la guerra. Pero parece que todas esas cosas las han derogado, porque también vi el caso de una familia donde los 5 hijos, todos están en el frente de guerra, salieron retratados, todos uniformados. Y entonces podría dar el caso de que esa familia pierda a todos sus hijos Bueno, Saving y desaparecer Private a la Ryan, familia. como la película. Como la película que A partir de ese momento fue que se estableció por el Pentágono y después como ley que cuando La haya verdad más es de que un miembro de la no sé familia, qué está pasando, pero parece que todo eso lo han todo eso derogado. parece que ha caído en el En el vacío. desuso, no, yo creo que lo han derogado. Como se derogó la prohibición de asesinar a los líderes de Exactamente. otros países. Pues ya eso se derogó. Está en Ya la CIA vigencia, tiene carta blanca para hacer cualquier cosa. Las imágenes de los soldados muertos y Por cierto, capturados. eso debía haber sido materia de protesta en las Naciones Unidas. Porque imagínese usted, pues, el gobierno de Estados Unidos no hizo ningún esfuerzo en ocultar eso, al contrario, lo anunció. Eso debió repercutir inmediatamente por lo que representa como lesión a la convivencia pacífica de las naciones, el hecho de que se pueda asesinar a el dirigente o presidente o mandatario de otra nación. Y las otras naciones podrían adoptar también la misma medida. Bueno, pero tú sabes que es la ley del embudo. Tú no has visto la disparidad de tratamiento que se le da. Por ejemplo, yo escuché en la televisión decir que se esperaban actos de terror contra las tropas una vez que estuvieran en territorio iraquí. Es decir, que las Actos de acciones, terror. sí, las acciones de los iraquíes contra la tropa que pisa su territorio eran actos de terror y por tanto ellos eran terroristas. Y podrían ser juzgados como tales, si eran capturados. Yo no sé. Bueno. Quiero que No es que dé risa, pero caramba. No. Una mueca en la cara es lo que me sale. nosotros tenemos que decir estas cosas, lamentablemente, y con mucho pesar, porque, repetimos, nos duelen los muertos de los dos lados. Nosotros no queríamos esa guerra, queríamos la paz y queríamos que se fortaleciera el Estado de Derecho. Y a Saddam Hussein, si había que desarmarlo. Y si se encontraban esas armas de destrucción masiva, los inspectores, que eran nuestros notarios, la gente que nosotros mandamos con credibilidad, eso se le llaman en el derecho cuando hay un funcionario público que actúa, se le dice en un tribunal que tiene fe pública. Es decir, que una declaración de un inspector de rentas internas en materia fiscal en un tribunal diciendo que una persona estaba violando una ley de tributación, esa declaración tiene fe pública porque la condición del inspector le da fe pública, como le daba fe pública, y creo que todavía se la da, a los inspectores de construcción, levantar un acta y decir que vieron al fulano de tal o el propietario del edificio tal o más cual construir violando tales y más cuales disposiciones, y le hacen un acta de sometimiento y le deja una notificación al propietario. Ese inspector actuante tiene fe pública de acuerdo con la ley. Entonces, cuando estos inspectores estaban allí en Irak, tenían la fe pública del mundo, menos la de Estados Unidos, que se dedicó a socavar la credibilidad de esa misión y también del organismo al cual tenía que responder, que era el Consejo de Seguridad, y por ende también a las Naciones Unidas. De ahí ese artículo que trajimos, ¿no? ¿Recuerdas? Que decía el analista muy agudo, que se percibía como que Estados Unidos había tenido una derrota
cuando no alcanzó a materializar un apoyo diplomático a su guerra, y dice, no, el grupo de halcones, su propósito era precisamente que eso no caminara así, sino que se caminara a contrapelo de todo, para poder afianzar el derecho de Estados Unidos de actuar al margen de todo. Pero ese es precisamente el camino peligrosísimo y el camino que va a llevar a los Estados Unidos a un aislamiento total. Entonces, yo no sé cuál va a ser el resultado de eso en términos globales. Ahora yo le quiero decir una cosa, que ya le habíamos avisado desde el principio a esta gestión del presidente Bush hijo. Recuerde la gestión de su padre. Cuando terminó la tormenta del desierto, el presidente Bush padre tenía alrededor del 90% de aprobación del pueblo de los Estados Unidos. Fue a elecciones y las perdió. Las imágenes de los soldados muertos y presos golpean a los Estados Unidos, es decir, que no iban a ser transmitidas cuando la reprodujo Al Jazeera, la emisora árabe, por los medios de comunicación norteamericanos no se iban a reproducir, pero tuvieron que aceptarlo y pasaron a dominio del público, lo que molestó grandemente al señor secretario de Defensa norteamericano. Pero parece que la suspendieron. Después que ya la habían transmitido varias veces. Yo hablé con mi hija, ella me habló de esas imágenes, yo no las vi, y entonces ya las habían suspendido, o sea, parece que fue muy breve. Pero los canales europeos, sobre todo los españoles, están reproduciendo otra vez, sí. El señor Rumfeld llegó a manifestar, y esto para concluir, que ellos estaban evidenciando en esas tomas que estaban maltratando a los soldados norteamericanos porque por el solo hecho de exponerlos públicamente frente a la televisión, y con eso se violaba el Tratado de Ginebra, y que iban a ser juzgados porque estaban violando las normas del Tratado de Ginebra. Pero una de las versiones que escuché con relación a esas fílmicas es que mostraban a soldados norteamericanos en el momento en que eran fusilados. No, eso no lo mostraban, ya estaban muertos. Se ve en algunos lugares que uno o dos tenían un tiro en la frente, pero ya estaban muertos, y los 5 vivos estaban siendo interrogados, cuestionados sobre su identidad, y ellos estaban respondiendo de acuerdo con las normas establecidas, su rango, su número el ejército a que pertenecían, y ya. Y no dieron más información. Entonces no es cierta la versión que yo escuché de que se veía en la fílmica el proceso de que los fusilaron. No, yo no lo vi, eso no es verdad, yo no lo vi. Ofician misa por soldados de origen dominicano en Irak. Bueno, y hay un padre que está muy satisfecho que su hijo combate en Irak. Yo quiero decir que esto confirma lo que nosotros hemos dicho. Ahí es que van a estar los muertos dominicanos, como hubo muertos dominicanos en los atentados del 11 de septiembre. Pero eso no nos da a nosotros motivo para tomar parte en la guerra o alegrarnos de los resultados de la guerra, si la guerra es como lo es, la que ocasiona muertos de todas partes. Entonces, ese es el precio que no se puede pagar, y mucho menos si los objetivos de esa guerra son los de la disputa económica, la disputa del bienestar económico del mundo. Vamos a pasar rápidamente unos titulares. Los apagones siguen sin ley, y el resultado es que hay sectores involucrados en el sector eléctrico que han presionado para postergar la compensación. Usted recuerda que habíamos hablado de eso. Pero tenemos la explicación, aunque no una confirmación, de que realmente lo que ha sucedido es que la Superintendencia de Electricidad no tiene todavía el mecanismo para hacer el cómputo por circuito de los apagones, que tiene que facturársele entonces negativamente a las distribuidoras. Y por otro lado, el dólar está a la baja, se cotiza entre 24 y 25. Pero hay un detalle interesante de la versión del sábado sobre el dólar, porque señala claramente que el dólar baja porque, oiga lo que dice aquí,
Se dijo que es posible que al término de la jornada la venta del dólar descienda de los 25 pesos por uno debido a que terminó la presión que estaba ejerciendo en el mercado una importante empresa del sector eléctrico. Un agente de cambio consultado indicó que la presión por parte de esa empresa es mensual y dura aproximadamente una semana. ¿Te están oyendo? Otro intermediario del mercado estimó que fracasó la decisión de las autoridades de que las empresas del sector eléctrico canalizaran sus necesidades de dólares a través del banco de reservas, porque siguen incursionando en el mercado y cada vez que lo hacen presionan la prima. Esa es la puertecita de la cual hemos estado hablando. Como el gobierno no ha cerrado esa puertecita y con la nueva ley le quitó al Banco Central toda posibilidad de intervenir en el mercado, entonces ahora el gobierno tiene los brazos cruzados. Pero nosotros le queremos decir al presidente, envía al Congreso Nacional una ley que derogue la ley que se aprobó monetaria y financiera en su totalidad o en parte, lo necesario para que el Banco Central tenga la facultad de meterle el pico a este problema. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Payana y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.